Abramos la palabra de Dios en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Juan, capítulo 4, los versículos del 4 al 25. Dice así la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue a la otra parte de Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Que el Señor siempre nos bendiga al leer su santa palabra. El propósito de todo el libro de Juan es revelar a Jesucristo como el Mesías, como el Salvador del mundo. Él vino para salvarnos y para revelarnos toda la realidad del ser humano, toda la condición en la que vive el ser humano, en pecado, en maldad, en corrupción, y Él revela hasta lo más ínfimo, hasta lo más escondido, allá en el corazón, en una parte del corazón, donde nadie sabe lo que allí tenemos, Él lo sabe todo.
Y el Señor Jesús ha prometido estar siempre con nosotros cada vez que nos reunimos como iglesia. Y nos ha dejado su Espíritu para que su Espíritu se encargue en revelarnos nuestra propia condición para que le abramos el corazón a Jesucristo, porque Él es el Mesías. Y esta es la intención de Juan, revelar a Cristo como el pan de vida, el alimento espiritual, la luz del mundo, el buen pastor, la puerta de las ovejas, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, y la vid verdadera. 7 cosas que son esenciales para la mantención de la vida. Si queremos tener vida y vida en abundancia, tenemos que tener a Cristo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas, para que Él nos dé la vida que Él posee por naturaleza, porque Él es la vida. Por otro lado, Juan se encarga de revelar los 7 milagros de Jesús para que nosotros entendamos que Él no es un simple maestro, que Él no es un simple doctor en la ley de Dios, que Él no es simple un rabino, sino que Él es el autor mismo de la vida, el creador de todas las cosas existentes. Por eso cuando Juan empieza su libro, él dice que todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él, para la gloria de Él. Y aquí está Cristo testificando precisamente de su divinidad al hacer estos milagros que Juan cuenta en su libro. Cristo transforma el agua en vino, sana al hijo de un hombre noble, sana a un hombre paralítico, alimenta a una multitud de 5,000 personas, camina sobre las aguas, sana a un hombre ciego de nacimiento y resucita a Lázaro luego de 4 días de muerto. Así que encontramos aquí a Juan dándonos un anticipo de lo que es Cristo para todo aquel que cree en Él. Él es la resurrección y Él es la vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo, el que nos alimenta, y Él es el que hace milagros en nuestras vidas. Así que si tú has acudido a la iglesia hoy, lacerado por tu pecado o por tu maldad, siendo víctima de tu propia concupiscencia, hoy precisamente Jesucristo puede hacer una obra gloriosa en tu vida. Si pones tu fe en Él. Que no ignoremos que Cristo está aquí. Él ha dicho, donde estuviesen 2 o 3 congregados en mi nombre, en medio de los tales estaré yo. Juan también se encarga de decirnos que su libro es el libro de las entrevistas de Jesús con personas distintas. Tenemos la entrevista de Jesús con Nicodemo, un fariseo, un escriba, un doctor en la ley, en el capítulo 3. La entrevista de Jesús con el ciego de nacimiento, en el capítulo 9. La entrevista de Jesús con Marta y María frente a la tumba de Lázaro, y la entrevista de Jesús con una mujer samaritana. Y en este día queremos precisamente centrarnos en la entrevista que Jesús tuvo con esta mujer. ¿Cuál es la adoración verdadera y cuál es la adoración falsa? Sobre esto trata este capítulo. A través de esta entrevista nosotros conoceremos las 2 tipos de adoraciones que existen, la verdadera y la falsa. Por eso hemos titulado este sermón de la manera siguiente: ¿adoración verdadera o falsa? Es una pregunta. ¿Adoración verdadera o falsa? Así que a través de esta entrevista usted va a llegar a la conclusión qué tipo de adoración practicaba la mujer samaritana y qué tipo de adoración Cristo nos presenta en este capítulo para conocer lo que es la adoración que a Dios agrada. La palabra sahat, que es la palabra adorar en hebreo, significa
postrarse, bajarse, inclinarse. La palabra sajat, adorar, aparece más de 170 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, para la palabra adorar, aparece proskuneo, que significa pro, que revela esa palabra algo que va hacia una dirección determinada, o sea, significa hacia, pro, y cuneo significa besar. Se relaciona con el acto de reverenciar, de besar la mano de alguien que es superior a nosotros. Así que eso es adoración, es postrarse, es inclinarse, es reverenciar a alguien, es identificarse con pasión con la vida de alguien, es imitar a alguien, es procurar a alguien, es seguir a alguien, es dejarse moldear por alguien. Eso es adoración. En Mateo 4, versículo 10 dice las palabras de Jesús a Satanás cuando Satanás lo estaba tentando. Le dijo Jesús en el capítulo 4, versículo 10 de Mateo. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que está diciendo Jesús aquí, que adoración es concederle el primado, el primer lugar en todo a Dios, en nuestro corazón. Eso es adoración. En la escritura base que Jesús nos enseña acerca de la adoración verdadera, esta enseñanza es dada en el contexto de una entrevista. En Juan 4, versículo 4 se nos dice que Jesús sintió deseo de ir desde Judea hasta Galilea. Normalmente un judío habría preferido seguir una ruta más larga rodeando la ciudad de Perea con tal de evitar pasar por Samaria. Pero Cristo se propuso pasar por Samaria. Había una intención ya marcada. Cristo sabía que iba a tener una conversación especial con una mujer que ya a priori él conocía. Así que Jesús se sintió interesado en tener este encuentro con aquella mujer. No era cualquier tipo de mujer, sino una mujer especial, una mujer que a pesar de su vida promiscua, era una adoradora. Ella se creía que adoraba al verdadero Dios, a pesar de la vida que ella llevaba. Ella llevaba también una vida religiosa. Ella llevaba dos tipos de vida, una vida inmoral y una vida religiosa. No sé cuántos de ustedes han visto esa realidad en nuestros días hoy, en que muchas personas que conocen a Dios prefieren ligar el mundo con las cosas divinas. Prefieren ligar las cosas del mundo con las cosas de la iglesia. Muchas personas quieren seguir adorando a Dios mientras sirven a sus propios deseos y sus propias vanidades. Bueno, este es el retrato que Cristo da acerca de aquella mujer. Era una mujer prostituta, pero al mismo tiempo religiosa. Y eso había causado el desprecio de todos sus contemporáneos. Era una mujer despreciada, era una mujer quebrantada, era una mujer humillada y muy criticada por la sociedad. Y lo que Juan quiere mostrarnos aquí, que Cristo está buscando a ese tipo de personas para salvarles y darles vida, porque Él es el Mesías. Este evangelio que nosotros predicamos es para todos los pecadores que están siendo llamados al arrepentimiento. No importa tu condición, no importa la situación en la que usted esté. El Nuevo Testamento es la historia de Cristo buscando al pecador para regenerarlo y darle vida. Así que aquí hay una esperanza
para todo aquel que se siente vejado, criticado, humillado por su propia maldad y su propio pecado. Cristo vino no a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Él no vino por los sanos, él vino por los enfermos para sanarlos. Pero esos enfermos no se sanan a menos que aquellos que ya hemos conocido al Señor vayamos en busca de ellos. Y Cristo aquí está diciendo de esta manera: ejemplos he dado. Miren lo que yo estoy haciendo. Estoy buscando al pecador. Estoy buscando a la mujer más despreciada, más vilipendiada, más menospreciada. Mírenme a mí. Ejemplos he dado para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Cristiano, hermano, hermana, salgamos de nuestras comodidades y vayamos a las almas perdidas para rescatarlas para Cristo. Porque esto fue lo que hizo nuestro maestro. Él no se quedó con la verdad. Él era la verdad. Él no se reservó las riquezas de su gloria, sino las quiso compartir con los demás. Una persona que ha sido salvada por gracia y por misericordia debe sentirse comprometida con salvar a aquellas personas que todavía están perdidas. Y es bueno que entendamos que el evangelio es para todos. Sí, es verdad, los que creen son los que tienen vida, pero Cristo murió por todos para darnos vida. Cristo murió para abrirnos las puertas del cielo y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es importante que entendamos esta escritura y vamos a volverla a leer, aunque yo la dije ya en Mateo 9 del 12 al 14. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que es importante que entendamos que Cristo vino a esta tierra a dar su propia vida para salvar a todos aquellos pecadores que creen en Él. Cristo aquí está hablando con esta mujer que por su condición no se sentía digna, pero tenía un estado de confusión que al mismo tiempo, practicando todas sus inmoralidades, creía que tenía derecho para adorar a un Dios santo. Y esto es lo que pasa con las personas que no han sido alumbradas por el Espíritu Santo, están ciegas en el entendimiento. Como dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él estas cosas son locuras y no las puede entender a menos que las discierna espiritualmente. La respuesta de la mujer no se correspondía con las preguntas y los diálogos de Cristo. Jesús le dice a la mujer: dame de beber, allí junto al pozo de Jacob. En el versículo 9 la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer hablaba del agua física, pero Cristo hablaba de un tipo de agua que es espiritual. La mujer le dijo: Señor, no tiene con qué sacarla. Ella estaba hablando desde un ángulo material, físico, pero Jesús desde una perspectiva espiritual. Ella no podía entender el diálogo que Jesús estaba llevando a cabo. No tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. De igual forma, el lenguaje de un cristiano, hermanos, no se va a corresponder con el lenguaje de una persona que no tiene a Dios en el corazón, de una persona incrédula. Muchas personas que hoy nos miran
ya desde la perspectiva del hogar o desde el ángulo de trabajo o desde la perspectiva laboral, muchas personas que nos observan como personas extrañas, como personas que no caben en este universo, en esta sociedad, porque tenemos perspectivas diferentes de las cosas. Entendemos las cosas de manera distinta. Y ustedes saben por qué. Porque Jesucristo llegó a nuestros corazones un día y nos quitó la venda, nos quitó la ceguera espiritual y pudimos ver la realidad y pudimos darnos cuenta del bien que Cristo nos ofrece. Y pudimos darnos cuenta con toda claridad que seguir la maldad y los designios de nuestro propio corazón trae destrucción para nuestras vidas. Pero seguir a Jesús trae vida, trae solución para todos nuestros males, porque Él es medicina y médico para todo aquel que cree. Jesús no podía darle a aquella mujer el agua viva hasta que aquella mujer le diera a Jesús su corazón. Y por esa razón el evangelio entraña tanto ofertas como demandas. Jesús le dijo a la mujer: ve, llama a tu marido y ven acá. Esta demanda llevaría a la mujer a pensar en su vida secreta, en su vida moral, en su descarriada vida. Y lo que Cristo quería hacerle ver a aquella mujer, su condición de pecado, para que ella reconociera su necesidad de ser salvada. Hermanos, el evangelio no puede llegar a nuestras vidas a menos que nos reconozcamos como pecadores viles, necesitados de la gracia y el perdón de Dios. ¿Cuántas personas hoy en día no se creen pecadoras porque no son ladronas, no son adúlteras, o porque no se entrometen en lo ajeno? Sin embargo, la condición del hombre, la condición pecaminosa del hombre no se mide tocante a su condición natural, sino a su compostura con relación al Mesías, a Cristo. El pecado más grande que comete el hombre es rechazar a Jesucristo, el dador de la vida. Ese es el pecado más grande. Ese es el pecado más grande que tú y yo podemos cometer: virarle las espaldas a aquel que dio su vida por nosotros. Porque el pecado no se resume, hermanos, a actos. Tiene también que ver con nuestros sentimientos, con nuestras intenciones, con lo que mantenemos secreto en nuestro corazón. Tiene que ver con los malos pensamientos, tiene que ver con la mala voluntad hacia otros. Esa condición de pecado heredada desde el Edén es la condición que nos califica como pecadores, y todos nosotros necesitamos de un Salvador. Y tenemos que reconocer que necesitamos de ese Salvador, de la justicia, de la bondad, del sacrificio de ese Salvador para estar a salvos y estar en comunión con nuestro Dios. Aquella mujer que estaba siendo entrevistada por el Señor pensaba que podía adorar en su condición de pecado. Pero uno de los requisitos más importantes, indispensable para nosotros acercarnos a Dios, es reconocer nuestro pecado, confesarlo y arrepentirnos de ese pecado. La mujer era una mujer pecadora y necesitaba reconocer su condición de pecado. Y precisamente la falsa adoración consiste en querer adorar a un Dios santo en pecado, en maldad, en rebelión contra su santa ley. La falsa adoración, hermanos, se limita precisamente a ese acto de alabar, de glorificar a Dios con un corazón perverso, con un corazón que se deleita en la maldad. Para muchos, adorar significa pararse, cantar una alabanza,
entonar una canción, ejecutar un instrumento, pero eso en sí no es adorar, aunque es parte de la adoración, en sí eso no es adorar. Adorar es entregarle por completo el corazón a Jesucristo. Es tu vida rendida a los pies de Jesucristo. Por eso dice el Señor en Juan 4 del 23 al 24, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores para que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que no es una simple oración o un simple balbuceo o una oración aprendida o un cántico aprendido o un alzar de manos o un arrodillarnos. Eso no es en sí la adoración. La adoración es algo mucho más profundo, es entregarle a Dios tu vida. Es vivir de tal manera para la gloria de Dios. Y eso es lo que la mujer samaritana y todos nosotros debemos conocer acerca de la adoración, porque hay muchos que adoran, pero no son verdaderos adoradores, porque además de ignorar la santidad de Dios y vivir en pecado, adoran objetos inanimados. Hasta este extremo ha llegado el hombre, a adorar esculturas de oro y de plata, a postrarse delante de esos objetos que ni ven, ni oyen, ni caminan, ni andan. Dice la Escritura, hablando de este particular en Salmo 135, del 15 al 18, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Hermanos, la mujer samaritana, muy probablemente, ella adoraba a Dios a través de esculturas, de estatuas. Ella concebía que era necesario adorar en cierto lugar para que Dios recibiera la adoración. Era una mujer confundida. Era una mujer que había centrado toda su esperanza en ídolos, en esculturas. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Esa no es la verdadera adoración, porque esas piezas, aunque tienen ojos, no ven. Aunque tienen manos, no palpan. Aunque tienen pies, no pueden caminar. Aunque tienen boca, no pueden hablar. ¿Por qué centrar nuestra esperanza en algo que no puede darnos vida? ¿Y por qué rechazar al autor de la vida que se nos ofrece y nos está diciendo: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta mujer era una adoradora insatisfecha. Su primera inquietud era calmar su sed en el pozo de Jacob. Mas el Señor le dice de esta manera: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan 4 del 13 al 14. Así que los falsos adoradores buscan por todas partes algo que calme su sed espiritual, pero cualquiera que bebiere del agua de la idolatría, del agua de los ritos religiosos, del agua de los deleites de sus propios pecados, volverá a tener sed. Si estás cifrando tu esperanza en tus propios deleites de pecado,
Lo que el Señor está diciendo aquí es que vas a volver a tener sed de pecado, de maldad, que nunca vas a saciar tu sed por conocer y experimentar cosas nuevas, y vas a llegar hasta tu propia destrucción, porque el ojo y el corazón no se cansa de mirar y de desear. La mujer samaritana bebió del agua de su primer marido, del agua de su segundo marido, de su tercer marido, de su cuarto marido, de su quinto marido, y todavía tenía una sed insaciable de pecado y maldad. Y lo que Cristo le está diciendo: si tú bebes de esta agua, nunca más vas a tener necesidad de beber agua. De esa agua de maldad y de pecado, tú no vas a tener necesidad de estar con una botella de ron, de estar con una mujer que no es tu propia mujer, de estar de fiesta en fiesta buscando sentir alivio para tus penas, refugiándote en la bebida para borrar de tu mente todos los problemas. Tú no vas a tener necesidad de estas cosas, porque Jesucristo basta. Él es el agua de vida que sacia nuestra sed. Aquella mujer, aparte de ser una mujer insatisfecha, era una mujer equivocada. Estaba frente a dos pozos: el pozo de Jacob y el pozo de aguas vivas, que es Jesucristo. Jacob significa engañador. El pozo de Jacob no podía satisfacer a aquella mujer, porque el pecado no satisface. Pero aquella mujer iba al pozo de Jacob buscando el agua física, pero Jesús le está ofreciendo un agua superior, el agua espiritual. El Mesías estaba delante de ella, y ella no se daba cuenta que el Mesías estaba allí precisamente para calmar su sed espiritual. Ella dice: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dice: yo soy el que habla contigo. Así sucede con los falsos adoradores. Ellos no se dan cuenta que esas piezas y esas esculturas de yesos no tienen vida y que no pueden resolver sus problemas, que solamente Jesucristo puede ayudarles en su necesidad. Ellos no se dan cuenta de esa realidad. Ignoran a Dios y se refugian en ídolos y en esculturas. Solo Dios merece ser alabado y solo Dios merece ser glorificado. Por eso dice el Señor: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquella mujer estaba equivocada, pero también era una mujer egoísta. Ella creía que con un cubo y unos metros de soga todo estaba resuelto. Sin embargo, hay problemas que no pueden ser resueltos con ningún recurso material. Cristo tenía algo más especial para ella: agua espiritual. A pesar de tener los recursos materiales, ella pensaba que aquello era suficiente para ella. Sin embargo, era todo lo contrario. Se ve claramente que ella no estaba dispuesta aún a compartir su cubo con el Señor, porque le estaba diciendo al Señor de esta manera: bueno, tú no tienes con qué sacar agua. ¿De dónde tú vas a sacar agua viva si tú no tienes lo que yo tengo? Hermanos, muchas veces el hombre manifiesta esta condición de pecado que llamamos egoísmo, y no quiere compartir lo que tiene porque piensa que él es el autor de sus propios recursos. Y hermanos, todo proviene de la mano de Dios. Todo viene de la bondad de Dios y de la misericordia de Dios. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Y precisamente cuando uno está alejado de Dios, del verdadero Dios, tiene su corazón lleno de egoísmo, lleno de avaricia, lleno de orgullo, lleno de vanidad. Y así estaba el corazón de aquella mujer. Un corazón egoísta. Ella no quería compartir su cubo con Jesús.
Pero no solamente aquella mujer tenía esta condición de egoísmo, también muchos cristianos hoy en día le piden al Señor: Señor, dame una casa, Señor, dame un carro, Señor, dame un negocio, Señor, hazme prosperar. Y el Señor les da todo lo que están pidiendo, se lo está dando al Señor. Pero cuando el Señor le pide a cambio algo que lo que Él le ha dado, algo de lo que Él le ha dado a estas personas, empiezan los peros, empiezan las excusas, empiezan los pretextos. Señor, dame un hijo porque no puedo quedar embarazada. Y mira, te lo voy a dedicar a ti, Señor. Pero cuando viene el hijo, ya se está pensando en otra cosa, se está teniendo otro plan. Y mi hermano, Dios que está aquí presente sabe todas las oraciones que nosotros hemos elevado a Él y todas las promesas que hemos hecho en su presencia. Y Él está mirando si en verdad nosotros tenemos un corazón agradecido. Dios no quiere egoísmos. Dios no quiere un espíritu egoísta en su pueblo. Dios quiere que todos compartamos lo que tenemos con los demás, porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido por gracia. Y si lo hemos recibido por gracia, debemos también darlo por gracia. Mira la necesidad de tu prójimo. Mira la necesidad de tu familia. Piensa en los tuyos antes de pensar en ti. Porque realmente dice la Escritura que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No, pero si yo me quiero comprar este carro del año. Sí, pero si te vas a comprar este carro del año, vas a dejar sin comer a tu propia familia. No porque yo quiero esto, quiero aquello, pero piensa en los tuyos. ¿Cuántas necesidades tienen los que te rodean? Y mi hermano, Dios nos está enseñando que la verdadera adoración consiste precisamente en compartir lo que nosotros tenemos con otros. Porque un corazón agradecido que da es un corazón adorador. Esta mujer era una adoradora contenciosa. Aparte de tener su corazón lleno de egoísmo, era una mujer contenciosa. Le gustaba discutir. En el versículo 20 del capítulo 4 de Juan dice la mujer: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y ya ella estaba como replanteando una discusión con Cristo para debatir si era necesario con relación a los conceptos que tanto judíos como samaritanos tenían. Pero Jesús no estaba allí para discutir. Jesús estaba allí para darle vida a aquella mujer. Aquella mujer estaba llena de contención. Bueno, en la palabra de Dios en Génesis, capítulo 26, del 13 al 22, aparecen varios pozos. El pozo Esek, que significa contención, el pozo Signa, que significa enemistad, y el pozo Rehobot, que significa lugares amplios y espaciosos. Los falsos adoradores beben del pozo de Esek y de Signa, porque adoran con un corazón lleno de contienda y de enemistad. Las personas que adoran al falso Dios, al enemigo, al adversario, son personas que siempre están con un corazón lleno de contención y de enemistad. Pero dice Pablo en 1 de Timoteo 2, versículo 8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Así que si tú has tenido alguna diferencia o desavenencia con tu esposa, o con tu esposo, o con tus hijos, o con tu hermano en la iglesia, y dispones en tu corazón venir a la casa de Dios, a adorar a Dios, no puedes adorar a Dios con contiendas y enemistad en tu corazón, porque esa no es una adoración que agrada a Dios. Y esto es algo que debemos tenerlo presente, porque dice la Escritura: seguid la paz con todos, y qué más, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
Aquí no estamos para contender. Aun cuando la cuestión es de la ley, y estamos discutiendo sobre la ley, dice Pablo, si ya se ha tornado la conversación en irritación, en que las emociones ya no nos acompañan y empezamos a subir el tono de voz y a gesticular y a hacer gestos bruscos, ya no conviene seguir hablando de la ley, aunque la ley es buena, porque dice que no edifica. Así que es importante que nosotros los cristianos entendamos que adoramos a un Dios de paz y debemos vivir en paz los unos con los otros. Debemos beber del pozo de Rehoboth. Estos son los que viven en paz y por eso se sienten como las personas que moran en lugares espaciosos y amplios. Aquí hay mensaje para todos, hermanos, para todos los creyentes, con contención en el corazón, con enemistad en el corazón, no se puede adorar al verdadero Dios. Dice Pablo en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Pero también aquella mujer era una mujer ignorante, una adoradora ignorante. Aparte de ignorar la salvación, que la salvación venía de los judíos, aquella mujer no sabía lo que estaba adorando ni conocía la verdadera razón de la enemistad de ambos pueblos. Los falsos adoradores ignoran el significado espiritual de las escrituras. Y es importante que nosotros entendamos lo que dice la escritura en la santa ley de Dios. No pondrás ídolos, dioses delante de mí. No tendrás, ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Nadie puede estar delante de mí. Yo soy el primero. Yo tengo que ser el primero. Otra persona, otra escultura, otro ídolo, otra figura no puede reemplazar lo que yo soy para ustedes. Yo provengo de un país donde se le rinde tributo a San Lázaro, un personaje ficticio de la parábola de Jesús. El 17 de diciembre, usted puede ver una gran procesión allí en La Habana, en la capital cubana. Los peregrinos y devotos a San Lázaro caminan 4 kilómetros desde el Capitolio de la ciudad hasta el Rincón, un lugar donde está el santuario, la estatua de San Lázaro. No se permiten vehículos porque son miles y miles de personas caminando en dirección a la iglesia católica donde está allí la figura de San Lázaro. Se ven muchas personas que pagan promesas hechas al ídolo. Algunos incluso van caminando de rodillas. Otros arrastran una piedra atada con una cadena. Otros se visten con tela de saco hechos de fibras rústicas. Aunque la mayoría simplemente camina hasta la iglesia para escuchar la misa, hacer una promesa, agradecer, según sea el caso. Es muy interesante porque en los fieles y devotos a San Lázaro se aprecia el sincretismo religioso en el país, mezcla del catolicismo con las religiones afroamericanas. Ya en la iglesia, al entrar y llegar hasta la imagen de San Lázaro, es una odisea porque todo el mundo está allí arrastrándose por el suelo, mucha gente haciendo promesas a San Lázaro, y los fieles atribuyen a San Lázaro milagros y curación. Y sin embargo, lo que están adorando es una escultura hecha por las manos de los hombres. Si ellos supieran en verdad que la figura que ellos están adorando allí es una figura ficticia, una figura de la parábola de Cristo, pero que nunca existió en la realidad, no estarían confundidos de la manera que están confundidos.
Pero sin embargo, hermanos, muchas personas hoy están adorando aquello que no es Dios y están equivocadas. También aquella mujer era una adoradora en pecado. La mujer samaritana estaba llena de pecados. 5 hombres habías tenido y el que tenía en ese momento no era su marido. Estaba metida en la depravación más audaz, más profunda. Estaba allí pensando que con su compostura religiosa podía agradar a Dios, pero en pecado. Pero dice la Escritura, no adulterarás. Ella estaba ignorando este aspecto de la ley. Pero Dios busca adoradores que le adoren, no en pecado, sino en santidad. Dios pide de su iglesia, de su pueblo, santidad. Dios pide pureza de corazón. Dios pide en primera instancia que tú y yo, al reconocer nuestros pecados, vengamos a Él en arrepentimiento y fe. Y nos volvamos a Dios, porque este acto de arrepentimiento es el primer acto de adoración que podemos darle a Dios. Quizás tú no puedas darle a Dios otra cosa que tu arrepentimiento en estos momentos. Pero mira, ese acto de arrepentimiento es un acto de adoración que Dios recibe, porque es agradable a sus ojos. Ve, le dice Jesús, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Otro caso parecido fue el caso de Natanael. Cuando Jesús ve a Natanael le dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Le dice Natanael, ven acá, ¿de dónde tú me conoces? Dice el Señor, cuando tú estabas debajo de la higuera, yo te vi. Fíjense que la expresión aparece en Juan 1 del 48 al 49. ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. El mismo Juan dice en Juan 2:25 que Jesús no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre. Así que no podemos ignorar el hecho de que la persona a la cual adoramos conoce la verdad de nuestra propia condición. Dios sabe cuando yo levanto mis manos, cuando yo alabo, cuando yo le sirvo. Dios sabe cuál es el estado, la condición de mi vida espiritual. Y Cristo aquí nos está demostrando que Él sabe todas las cosas. Y Él ve cuando la adoración es una adoración verdadera. Ahora, por último, aquella mujer tenía una adoración que era intelectual. Dios no quiere una adoración intelectual, porque aquella mujer empezó a discutir acerca de dónde, en qué lugar se debía adorar. Tenía un conocimiento intelectual de la adoración, pero no un conocimiento verdadero, genuino de la adoración. Por eso Cristo le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Mi hermano, no importa que desde Génesis hasta Apocalipsis tengamos un conocimiento intelectual de lo que es la voluntad de Dios, si ese conocimiento intelectual no pasa a nuestro interior, a nuestro corazón, de nada nos vale el conocimiento de la palabra de Dios, porque no nos podemos beneficiar del conocimiento porque no es aplicado a nuestras vidas. Y Dios quiere que apliquemos su palabra a nuestras vidas. Pero primero, que dispongamos nuestro corazón para adorarle en espíritu, que es lo primero que el Señor dice aquí, que es la adoración.
Si la adoración es en espíritu, ya no es física, es espiritual. Tiene que ver con nuestros pensamientos, tiene que ver con nuestra voluntad, tiene que ver con nuestras intenciones. Es espiritual, no es física, no es material. Tiene que ser espiritual. Dice Primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Tú eres la casa espiritual donde Dios mora. Tu alma, tu espíritu. Esa parte que no se ve pero que siente. Esa parte que puede experimentar. Porque yo no puedo tocar mis pensamientos, pero sí puedo sentirlos. No puedo tocar mis emociones, pero sí puedo sentir mis emociones. Bueno, desde allí es que tenemos que servir a Dios en espíritu. No son sacrificios de animales o comidas o frutas o vasos de agua que se pone delante de un altar. Eso no es adoración. La verdadera adoración es un espíritu quebrantado, un espíritu humillado en la presencia de Dios, reconociendo que somos indignos y que necesitamos de la gracia de Dios. No es una oración física, sino más bien espiritual del alma. No es la oración que se trenza con buenas palabras o bonitas palabras o elocuentes palabras para que todos la escuchen y después nos digan, qué tremenda oración. Eso no es lo que nos debe preocupar, porque los escribas y fariseos dice que se paraban en las esquinas y levantaban sus manos y oraban audiblemente, pero su oración no llegaba a la presencia de Dios, porque ellos oraban precisamente para ser vistos por los hombres. Su espíritu no estaba involucrado, comprometido con esa oración que ellos elevaban a la presencia de Dios. Era una oración mecánica, no era una oración espiritual. Recuerden al fariseo, dice que puesto en pie, oraba a Dios, no, oraba consigo mismo. Él se recreaba en sus palabras, se gustaba a sí mismo cuando él oraba, porque no oraba a Dios, oraba consigo mismo. Pero mira cómo oraba él, con un corazón lleno de maldad y de desprecio para aquel publicano que estaba a su lado, porque se sentía orgulloso por lo que él era y por lo que él hacía. Pero el publicano estaba que no podía alzar su mirada, no podía levantar su mirada en la presencia de Dios, porque estaba avergonzado por su pecado. Su espíritu estaba contrito y humillado, y esa es verdaderamente la adoración genuina que Dios está pidiendo de ti y de mí. Una adoración que se humilla, una adoración que reconoce que solamente Dios es el único que nos puede salvar, el único que nos puede santificar, el único que nos puede purificar. Y allí, extasiado en la santidad de Dios, le dice el publicano al Señor: Dios, sé propicio a mi pecador, porque mirándote a ti tan santo, tan puro, a través de tu palabra, en verdad no soy digno de que me mires, pero por tus misericordias y tus bondades, ten piedad de mí. Y dice la escritura que aquel publicano fue justificado antes que el fariseo. Entonces la oración que se hace en el Espíritu es una adoración a Dios. Pero también, hermanos, cuando tú y yo cantamos, no debemos cantar desde un ángulo físico, concentrado en lo físico, en cómo yo articulo mi voz o cómo yo exhibo mi talento, mis dotes.
Eso no es importante cuando estamos en la casa de Dios. Si es verdad que debemos hacerlo con precisión, con la mejor excelencia posible, pero al estar en la casa de Dios, mi alabanza debe ser una alabanza espiritual que suba a la presencia del Señor, porque yo no soy el centro de la alabanza, sino Dios es el único que merece ser alabado y que merece ser glorificado. Por eso dice Pablo en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. No son cánticos con ciertos ritmos para mover el cuerpo y danzar en la presencia de Dios, porque eso alebresta nuestras propias pasiones y nuestras propias tendencias humanas. Pero cuando adoramos a Dios en espíritu, el Señor toma esa alabanza como una verdadera adoración a Él. Pero debemos hacerlo también en verdad. Debemos hacerlo conforme a las Escrituras. Eso significa adorar a Dios según lo que Él mismo ha decretado y ha puesto en su palabra. Hay quienes creen que adorar a Dios poniéndole flores o velas o vasos de agua es lo correcto, pero nada de eso ha sido prescrito en la palabra de Dios. Hay otros cuya adoración busca emociones, saltos, gritos, movimientos, buenos ritmos de tambores y batería, buenos sonidos en el piano, para sentir la presencia de Dios a través de estas cosas. Pero dice la Escritura en el antiguo pacto que Dios había prohibido la levadura como la miel. La levadura significa el pecado y la miel significa contentarse humanamente con algo en lugar de contentarse con Dios mismo. Muchas veces nosotros podemos estar adorando, pero podemos estar extasiándonos en nosotros mismos y no en Dios, porque nuestras emociones nos engañan. Entonces, en el antiguo pacto, dice la Escritura, en Levítico 2, del 11 al 18, que ninguna ofrenda debía ser ofrecida a Jehová con levadura, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Como ofrenda de primicia la ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. Mi hermano, yo no necesito del piano, yo no necesito de la batería, no necesito que hayan ciertas condiciones materiales y físicas en la iglesia para yo sentir la presencia de Dios. Se puede sentir la presencia de Dios sin música, alabando y glorificando el nombre del Señor, pero lo importante es que tu espíritu esté de rodillas ante la presencia de Dios, confesando su nombre. Y cuando tú estés cantando o alabando algún himno, diciendo o expresando algún himno que trata acerca de la adoración, de la santidad, de la pureza, tú le estás diciendo al Señor: Señor, purifica mi corazón. Si estás cantando una alabanza que habla acerca de la limpieza, tú estás diciéndole al Señor: Señor, limpia mi corazón, lávame en tu sangre preciosa, porque es esa la verdadera adoración que Dios está pidiendo de ti y de mí. Es un corazón involucrado, una mente rendida, un corazón rendido a los pies del Señor. Dice el Salmo 29, del 1 al 2. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Debemos adorar a Dios en la hermosura de la santidad. Anhelar la santidad de Dios, anhelar la pureza de Dios. Dios, hazme santo. Porque dice la palabra: sed santo porque yo soy santo. Hay una demanda espiritual en la palabra para todo aquel que se allega a Dios. Esa demanda dice: santidad, santidad a Jehová. Un adorador falso vivirá siempre insatisfecho, como la mujer samaritana, buscando saciar su sed en el placer del pecado y el mundo.
Un adorador falso estará siempre equivocado en su modo de adorar por no tener en cuenta la santidad de Dios y lo que está expresado en su santa ley. Un adorador falso se dejará arrastrar por la avaricia y los pleitos, las enemistades, las discusiones, en lugar de vivir en paz con Dios y con los hombres. Un adorador falso podrá hasta conocer intelectualmente la Biblia, pero al mismo tiempo ignorarla en su modo práctico. Un adorador falso siempre buscará el modo de seguir a Dios sin tener que abandonar el pecado. Pero mi amigo, mi hermano, no podemos adorar a Dios sin arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en Jesucristo, que es el Mesías que ha venido para santificarnos y salvarnos. Si queremos tener vida, debemos dejar que aquello que nos hace infelices, que es el pecado, y debemos nosotros estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque esta es la expresión más sublime de adoración para Dios. Dice 1 de Pedro 1, del 14 al 16, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dice la letra de un himno, yo quiero ser un adorador, contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad. Yo quiero ser un adorador. Esto es posible, hermanos, si nosotros nos rendimos a los pies de Cristo. No asumas que la adoración es simplemente pararse a cantar o pararse a orar o arrodillarse a orar a Dios. Es más que eso. Adoramos cuando ofrendamos y diezmamos de nuestro tiempo a Dios. Adoramos cuando servimos en amor a nuestra familia y a los hermanos de la iglesia. Adoramos cuando damos un buen testimonio de moralidad y servicio en el trabajo, siendo sal y siendo luz. Adoramos cuando nos mantenemos vírgenes hasta llegar al matrimonio. Adoramos cuando somos fieles al cónyuge, a pesar de las circunstancias adversas, a pesar de las tentaciones. Adoramos cuando tapamos nuestros oídos para no escuchar chismes y dichos de doble sentido. Adoramos cuando nos cohibimos de mirar cosa injusta, inmoral y indecente. Adoramos cuando cerramos nuestros labios para no hablar soeces o maldecir a otros. Adoramos cuando nos limitamos para no ir a lugares impropios donde no iría un hijo de Dios y donde la gente procura ver actos sexuales públicos para deleitarse en la inmoralidad. Adoramos cuando tenemos un corazón sincero, sin doblez, sin disfraz, cuando tenemos que expresar el verdadero amor en lugar del amor fingido. Esto es adorar en espíritu y en verdad, porque dice la Escritura que tales adoradores busca el Padre para que le adoren en espíritu y en verdad. Que tú y yo digamos como David, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La verdadera adoración, hermanos, tiene que ver con una relación total, con un rendimiento total a Jesucristo. Nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos deben estar alineados con la voluntad de Dios, donde Dios ocupa el primer lugar, donde Dios no es un plato de segunda mesa, donde Dios ocupa el primer lugar y donde todas las decisiones que nosotros tomamos giran alrededor de la santidad y la voluntad de Dios. Adoración insatisfecha, adoración egoísta, adoración contenciosa, adoración ignorante, adoración en pecado, adoración intelectual. Dios no quiere. Dios quiere una adoración en espíritu y en verdad. ¿Quieres tú ser un buen adorador? ¿Quieres tú sentir el consuelo del Padre, que eres recipiente de la gloria de Dios? Mira,
lo que la palabra de Dios dice en Isaías 66, del 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Hermano, amigo, póstrate. Postrémonos en humillación delante de Dios. Y que nuestro espíritu esté envuelto y nuestro corazón esté dispuesto a acatar la palabra de Dios y a cumplirla y a llevarla en nuestro corazón. Porque dice la palabra en Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará Dios jamás. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe y conviértete en un verdadero adorador. Que Dios te bendiga.